Rodrigo, lo primero, consultarle acerca de ya esta propuesta que ha sido, este acuerdo que ha sido logrado entre la CUT y el gobierno de subir el sueldo mínimo a los 500.000 pesos, algo que hace ya bastante tiempo se estaba hablando. ¿Qué le parece justamente esta medida? Me parece una medida interesante, me parece que es óptima desde la perspectiva de las familias. Las familias efectivamente requieren de un mayor ingreso. Me parece que también aporta un poco de estabilidad, que es precisamente una de las grandes dificultades que hemos tenido en los últimos 2 años. Ahora también implica desafíos importantes porque implica un incremento, especialmente para las pymes, un incremento en sus costos. Por tanto, hay que ver ahora de qué manera se va a enfrentar esto. Se está esperando que haya un paquete de ayuda desde el gobierno para que las pymes fundamentalmente puedan hacer frente a este aumento en sus costos y no olvidar que además hay otros desafíos como precisamente el proyecto que se aprobó la semana anterior que tiene que ver con las 40 horas. Por tanto, como sociedad, como país, tenemos un desafío importante y que es que este tipo de proyectos no afecten de manera negativa al empleo. Y hay un punto importante también en cuanto a que muchos han dicho si son los momentos, más allá de que se requiera o no, y ahí vamos a estar hablando también del alza de los sueldos en temas generales. ¿Qué le parece si es el momento correcto para estar con estas medidas o deberíamos ir un poco más lento tal vez y completar esto de los 500.000 pesos hacia el tercer año de gobierno, el cuarto año de gobierno, incluso que se tenía planificado? Yo creo que debido a la alta niveles de inflación, es importante generar un aumento en el sueldo mínimo. No olvidar que durante el último año, a pesar de que el sueldo mínimo subió bastante durante el año 2022, la caída en los hubo un 1% de caída en los sueldos reales. Por tanto, me parece que es relevante generar este incremento que debiera ser de aproximadamente un 22% hasta cuando lleguemos a los 500.000 si lo comparamos con los 410.000 que tenemos hoy día. Así que me parece que es un incremento importante, insisto, me parece que es necesario. Ahora, me parece que esto tiene que ir acompañado de una serie de medidas desde el gobierno enfocado fundamentalmente a la mejora en la productividad y a que las pymes fundamentalmente puedan sobrellevar este aumento en sus costos. Exactamente, medidas que ya habían sido llevadas en el proyecto anterior, justamente de los 400.000 pesos de sueldo mínimo, que ahora subió a 410.000 pesos por el tema de la inflación. Pero eso también va conectado con otro problema y para también conectarlo con el retiro de los fondos, que mucha gente está diciendo no está alcanzando la plata. Subir el sueldo mínimo no está amarrado a que suban todos los sueldos. Antes de pasar a los retiros de los fondos, ¿cómo se puede enfrentar esa problemática? Usted lo decía, se ha bajado en los sueldos reales finalmente. Las personas que entran al mundo laboral ganan menos de lo que se ganaba entre los quienes iniciaban en años anteriores. ¿Y cómo se puede justamente subir esa barrera de que tengamos mejores ingresos en nuestro país? Porque al parecer todo está más caro y estamos ganando menos. La lógica debe ser fundamentalmente para aumento en la productividad, ¿no? Ahora, esta caída en los sueldos reales cada vez va a ir siendo menor. Hace un par de meses atrás esta caída era aproximadamente un 2%, ya el mes de marzo bajó a un 1% y debiese converger prontamente al 0% para seguramente a mitad de año ya estar en números positivos, es decir, que los sueldos reales vayan creciendo de manera positiva y no como ha sucedido en el último año. Por tanto, la situación que hemos vivido durante el último año no es lo cotidiano. Lo cotidiano es que los sueldos crezcan, los sueldos reales vayan creciendo y no lo que pasó el último año, que es este cuadro que está marcado fundamentalmente por altos niveles de inflación y que ya tenemos claridad que la inflación va convergiendo hacia la baja, por tanto debiésemos acercarnos al 5 o 6%, que es lo que tiene proyectado el Banco Central. Y ahí, Rodrigo, conectándolo justamente ya con el retiro de los fondos, ¿qué es lo que está sucediendo? Escuchaba hoy día en la radio, en la tarde, que mucha gente decía, necesitamos nuestro dinero, necesitamos estos fondos. No hay acceso al crédito, está costando justamente llegar a fin de mes. ¿Por dónde va la mano para que hoy día estemos hablando nuevamente de un retiro de fondos y que se ha dicho, y ahí se lo voy a consultar justamente, ¿realmente va a tener efectos en la inflación en nuestro país? Sí, efectivamente, si se produjese un retiro va a generar un impacto. De hecho, los dos retiros anteriores, o sea, los dos retiros anteriores tuvieron impacto en la inflación. Si bien es cierto que
la explicación, los altos niveles de inflación que tenemos no se explican todo por los retiros, sí efectivamente tuvieron un impacto importante y hoy día vendría a frenar esta mejora que estamos teniendo en los equilibrios macroeconómicos. Perdón. Por lo tanto, se hace necesario que no se produzcan estos retiros. Si bien es cierto que hay algunos sectores de la población que efectivamente están pasando momentos complejos económicos, también lo hemos conversado nosotros acá, que efectivamente, a mi entender, el gobierno ha desarrollado bastantes políticas enfocadas precisamente a aminorar los costos, fundamentalmente de la inflación. Ahora lo que creo que debe existir un plan de mayor desarrollo del empleo, que precisamente es lo que observaremos que va a empezar a caer, que ya hemos observado los últimos 2 o 3 meses y que debiese empezar a seguir cayendo durante el primer y segundo semestre de este año. Por tanto, se va a generar una presión sobre las personas y eso va a generar evidentemente un problema. Pero un problema que si lo solucionamos con un retiro de los fondos de pensiones, el remedio va a ser mucho peor que la enfermedad porque nos va a producir inflación y además nos va a producir un problema de largo plazo donde muchas personas van a quedar sin fondo para sus pensiones. Estos temas convergen finalmente y uno se está moviendo entre uno y otro. Otra de las personas también decía justamente en esta radio que estaba escuchando, necesitamos la plata, necesitamos los retiros porque hay muchos gastos. Uno entiende que son gastos permanentes finalmente. Tal vez las cuentas de la luz, del agua, del gas, pagar por ejemplo estudios, ya sea de colegio, de universidad. Pareciese ser que aún así no nos está dando. ¿Por dónde está yendo la mano finalmente? Estemos en una problemática que hoy día nos exige, o la gente está exigiendo otro retiro, ya sea tal vez para pagar deudas. Y ahí también le viene la otra pregunta unida. ¿Se debería sacar tal vez al menos una parte de esos fondos para pagar deudas y que no salgan del sistema, que no sean dinero justamente tangible que tengamos en la mano? Yo creo que no, yo creo que no es una buena medida. La política pública de los retiros siempre fue una política mala. Lo Perfecto. que pasa es que en los momentos donde se dieron las primeras era un momento absolutamente diferente en el sentido de que estábamos en tiempos de pandemia, que estábamos encerrados, que efectivamente no habían llegado de manera importante las ayudas del gobierno. Es muy distinto a la situación que observamos hoy día, donde estamos viviendo efectivamente, volviendo a la normalidad, donde la economía se está abriendo, donde en general ya estamos en un 90-95% de normalidad. Por tanto, hoy día lo que estamos viendo es un ajuste económico y esto lo hemos vivido siempre. Los vaivenes de la economía son constantes, entonces no podemos solucionarlo ¿Rodrigo? con... digo, Sí, sí, es que justamente, entonces si estamos con esa recuperación, ¿qué es lo que está pasando? Y lo voy a reflejar en esta persona, que tal vez sea un comentario tal vez más común. No sabemos cómo hacer uso de nuestro dinero y lo hemos hablado aquí, que no tenemos mucho conocimiento de las finanzas en nuestro país. claro, ese es un problema. Yo creo que muchas de las familias hoy día están teniendo mayor gasto de sus ingresos. Yo creo que efectivamente lo que está haciendo la economía hoy día, lo que busca el Banco Central es que ajustemos nuestras finanzas, en que logremos gastar un poco lo que ingresamos e inclusive ahorremos. Y muchas familias efectivamente habría que analizar, hay millones de casos, ¿verdad?, para poder analizar, pero hay muchas familias que efectivamente están gastando mucho más de lo que ingresan y eso genera un problema de endeudamiento y efectivamente ahí lo que están buscando es financiar eso, tal como mencionabas tú, son gastos permanentes y que en este caso buscan financiarlos con un ingreso que va a ser solamente una vez. Entonces la verdad es que Exacto. yo no veo que sea la solución. Efectivamente, insisto, creo que la solución va por otra vía, va por la generación de una mayor cantidad de empleo. Creo que ahí debiese poner el foco el gobierno. Insisto, uno tiene que ver con esta ayuda a las pymes para que puedan solventar este aumento en el salario mínimo, pero además debemos generar, ¿verdad?, algunos planes de empleo para precisamente ayudar a esas personas que han ido perdiendo su trabajo a través del tiempo. Y otra medida también que ha propuesto el gobierno tal vez para dinamizar la economía, y ahí quiero llevarlo a otro punto, es por ejemplo la garantía estatal del 10% del pie que está entregando para las nuevas viviendas, que se está volviendo una gran oportunidad. Pero hay alta exigencia y va conectado también, por ejemplo, con las tasas altas o las garantías que piden los bancos. Algunos piden otra vivienda o sueldos de incluso 9 millones para una vivienda de 5.000 UF o 4.500 UF. Está muy complicado en todo ámbito. Ni siquiera los bancos están entregando ayudas para las personas que lo están necesitando.
que es complejo, porque finalmente en estas situaciones es cuando efectivamente los bancos tienden a poner una mayor cantidad de trabas para el préstamo, pero esas trabas también no son gratuitas, sino que tienen que ver Perfecto. fundamentalmente con que el mismo Banco Central ejerce cierto un control sobre los bancos para que esto solamente presten dinero a aquellas personas que pueden efectivamente poder hacer frente a esas deudas. Porque la mayor cantidad de crisis financieras que se producen en el mundo se producen Claro. precisamente porque en algún momento los bancos prestan dinero a personas que no tienen la capacidad de solvencia para poder hacer frente a esas deudas. Entonces, Y ahí, efectivamente, Rodrigo, hoy día hay una restricción de los créditos. exactamente, está bastante complicada la situación, entonces vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Se nos acabó el tiempo por eso mismo. Lo queremos despedir. Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Pablo. Buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. Nosotros vamos a hacer un alto en las informaciones.